La música barroca se caracteriza por su tonalidad y por el uso de su bajo continuo. El término barroco fue tomado de la arquitectura, que esto quiere decir retorcido. Una de las características generales y artísticas que tiene esta música en especial es la utilización obligatoria del bajo continuo, un ritmo rápido y uniforme, y también la utilización de la voz aguda y de la voz grave. El mejor espectáculo que dio a conocer los sentimientos en base a los sentidos fue la ópera, que era una fusión entre poesía, teatro y música. Habían dos tipos totalmente diferentes de estilos barrocos, que era el estilo francés y era el estilo italiano. El estilo francés era una danza con armonías muy restringidas y tenía una ornamentación muy compleja. El estilo italiano, gracias a la innovación que tuvo Bolonia, Venecia y Nápoles, fue imitado en toda Europa, llegando en su totalidad a cubrir toda la mayor parte de Europa en el siglo XVIII. Desde el siglo XVI se inició la disolución de la antigua polifónica renacentista, y esta se convirtió en una nueva textura polifónica imitativa homogénea. Hubieron dos novedades principales. La primera, una evolución importante que tuvo, fue el estilo concertante. Era donde se contrastaban los instrumentos contra las voces o los solistas contra el conjunto general. Y la segunda es cuando una sola voz concentra todo el estilo musical. La nueva ópera pasó de ser un espectáculo aristocrático a ser un entretenimiento de la clase media. Esto era gracias a la venta de las entradas que tenían en los teatros napolitanos y venecianos. La ópera francesa se empezó a propagar desde la corte de Luis XIV, al mismo tiempo que la familia JTR implementaba instrumentos de madera, que estaba el oboe o la flauta y algunas otras más. Así como periodos atrás, Italia vuelve a innovar, pero ahora con rasgos más notables. Uno de ellos era la adopción de fórmulas tonales y la otra era la utilización de conciertos aplicados a la ópera y a música instrumental. Es de uso litúrgico que intercalaba sinfonías instrumentales, arias, coros y recitativos. Estaba compuesta por varias composiciones religiosas corales a varias voces iguales. A mi parecer, uno de los compositores más importantes de la música barroca fue Antonio Vivaldi, con su obra de las 4 estaciones, es la que estás escuchando en este momento. El barroco clásico
Entre los especialistas se acepta que la música entre los albores del siglo XVII y mediados del siglo XVIII tiene una serie de características que permite clasificarla como un periodo estilístico, el denominado barroco en la historia musical occidental. También hay coincidencias en que, aunque el periodo pueda acortarse entre 1600 y 1750, algunas de las características de esta música ya existían en la Italia de la segunda parte del siglo XVI y otras se mantuvieron en zonas periféricas de Europa hasta finales del siglo XVIII. Algunos autores dividen a su vez el barroco musical en tres subperiodos: temprano hasta mediados del siglo XVII, medio hasta finales del siglo XVII y tardío hasta las muertes de Bach y Handel. La música clásica se distingue de la música popular por una característica muy importante: la notación musical simbólica. Esta notación permite a los compositores medir el tiempo, la métrica, la altura y la ejecución de cada pieza musical. El término de música clásica aparece a principios del siglo XIX y era como para denominar una edad dorada de la música. La música clásica está hecha para ser oída. La atmósfera en los conciertos es tranquila y siempre se trata de hacer silencio absoluto para no distraer al músico. Utilizan trajes formales y es la intención de dar a entender lo sublime del arte. Los compositores buscan transmitir emociones y transmitir ciertas cosas afectivas. Por lo tanto, algunas obras son elogiadas por lo mismo, porque lo logran transmitir. Generalmente las obras de música clásica son muy complejas por algunas razones, que estas son el contrapunto, la polifonía y una armonía muy sofisticada. La música clásica y la música popular también se diferenciaban por el tipo de instrumentos que utilizaban. Los instrumentos que la música clásica utilizaban fueron creados a mediados del siglo XIX. En la música medieval los instrumentos estaban divididos en dos categorías. Algunos de los instrumentos utilizados en la música popular también jugaron un papel muy importante en la música clásica. A pesar de que hay muchos artistas en la música clásica, yo creo que uno de los más importantes es Ludwig van Beethoven, y una de sus obras más conocidas, que es Para Elisa, que es la que estás escuchando en este momento.
romanticismo musical es un periodo de la música académica que fue precedido por el clasicismo y por el impresionismo. En la ópera se tendió a relajar. Lo que hizo en el romanticismo era que habían formas establecidas por el barroco y el clasicismo, pero habían arias, coros y recitativos, pero de una forma continua, entonces eran difícil de diferenciarse. En el romanticismo también existieron instrumentos específicos de la época, como lo estaban en el clasicismo, en el impresionismo y en algunos otros periodos musicales. Y algunos de los instrumentos que marcaron en el romanticismo fueron los siguientes. Así como en los otros periodos musicales, también el romanticismo tenía sus etapas, y estas son las siguientes. También existieron compositores muy importantes en el romanticismo, y ellos fueron los siguientes. En mi opinión personal, creo que hay una ligera competencia entre elegir uno de los compositores más importantes de la música del romanticismo, pero creo que estaría entre Frédéric Chopin, también estaría entre Richard Wagner y Franz Liszt, pero entre ellos, y como anteriormente les decía, en mi opinión personal, creo que sería Frédéric Chopin. Y una de las obras más importantes y más conocidas que él tenía era el preludio en I menor de la ópera 28, número 4. Y es la que estás escuchando en este momento. La música impresionista sucedió en Francia en el siglo XIX. El término impresionista era para denominar a la pintura en los años 1860 y 1870, ya que las características de estas artes eran muy similares. Los dos únicos autores de los que podemos llamar impresionistas eran Claude Debussy, fue uno de los autores más notorios del impresionismo, incluyendo a los franceses, Maurice Ravel y Erik Satie. Claude Debussy fue uno de los autores, como anteriormente lo había mencionado, más importantes del impresionismo, y una de sus obras muy importantes y más conocidas fue Claro de Luna, que es la que estás escuchando en este momento. La música modernista se refiere a la música de la tradición europea escrita o música clásica, elaborada aproximadamente entre 1910 y 1975, fue precedida por la música del romanticismo y postromanticismo, sucedida por la música clásica contemporánea. El momento exacto en el cual terminó el modernismo e inició la música contemporánea es todavía motivo de debate entre los expertos. En ocasiones se le equipara la música modernista con la música del siglo XX, aunque esta última abarca un tiempo cronológico. En lugar de un periodo estético, la música modernista está basada en los valores filosóficos y estéticos del modernismo, al cual tiene como principio principal la ruptura con la tradición y la permanente innovación. Debido a esto, está estrechamente ligada al vanguardismo, a diferencia de los periodos anteriores. Prácticamente todos los compositores de este periodo participaron en varios movimientos musicales diferentes, ya sea simultáneamente o por etapas.
Los comienzos del jazz. Después de que fuese abolida la esclavitud de América del Norte en 1865, hubo pocos cambios para la mayoría que trabajaban en las plantaciones. Y algunos de los esclavos liberados ya no eran reconocidos solo como trabajadores, sino como músicos también. Como eran libres, podían tocar música en donde ellos quisieran. Empezaron a tocar en teatros, bares y garitos. Los primeros grupos musicales que tocaron una música que ya podemos considerar como jazz, nada más a comenzar el siglo XX, se caracterizaban por poseer. Inicialmente estaba formada por banjo, guitarra, tuba y percusión, pero rápidamente evolucionó a contrabajo y batería y más tarde a piano. Bueno, yo les voy a hablar de la música contemporánea. La música contemporánea es cualquier música que se inscribe en el presente. Se ha creado a partir de la retirada del modernismo musical a mediados de los años 60. Muchas de las figuras claves del movimiento moderno aún existen o han fallecido recientemente, como Elliot Carter y Lucas Foss, el que estamos escuchando en este momento. En la actualidad existe un núcleo de compositores e intérpretes aficionados extremadamente activos que continúan llevando ideas y formas del modernismo. Al escuchar la música contemporánea, para muchos será solo una creación melódica que simplemente no tiene cabida en otro género. Para otros son pseudo-intelectuales y que nadie puede comprender. La música contemporánea está aquella de nuestra época. En realidad nos referimos a los últimos 50 años. Ni siquiera los críticos conocedores han logrado llegar a un acuerdo satisfactorio para todos en que se defina si cualquier género de música actual o moderna debe ser considerado música contemporánea, aunque esto en realidad pasa según los términos. En la actualidad existen muchos compositores e intérpretes que llevan a cabo esta música y aficionados extremadamente activos que continúan llevando ideas y formas al modernismo. Grandes escuelas de composición moderna como la del para otros son sonidos pseudo-intelectuales que nadie puede comparar. Para muchos, la música contemporánea significa toda aquella creación melódica que simplemente no tiene cabida en otro género. Otros son el periodo contemporáneo está iniciando el proceso de ordenación del conjunto de elementos del modernismo en busca de obras suficientemente valiosas para llevarlas a cabo. Ni siquiera los críticos conocedores han logrado llegar a un acuerdo satisfactorio para todos en el que se defina si cualquier género de música actual o moderna debe ser considerado como música contemporánea. A continuación podemos escuchar a los grandes exponentes de los años 50. La música popular comprende un conjunto de géneros musicales que resultan atractivos para el gran público y que generalmente son distribuidos a grandes audiencias a través de la industria musical. La música popular no se identifica con naciones o etnias específicas, sino tiene un carácter internacional. Entre los géneros de la música popular, los más representativos está el pop, el rock, el dance, la música latina, entre otros. Otro término que se utiliza para describir la música popular es la música pop. La música popular, a diferencia de la música culta, es concebida para ser distribuida de forma masiva y frecuentemente a grupos grandes. El concepto de la música popular es muy amplio, ya que tiene que ver con el lugar, con el tiempo, el significado específico que la población busca. Podríamos describir a la música popular como la música que todo el mundo, aunque también depende de qué pueblo o religión nos estemos ubicando. Debido a que es accesible en términos de composición y también es mucho más llamativo y pegadizo que otros. Entre los exponentes más representativos de la música popular está Shakira, Ricardo Arjona, Enrique Iglesias y como siempre Michael Jackson.